Arti, Pochet, digamos, todo esto tiene todo un sistema de Beaux-Arts, pero que es este trabajo más sobre la forma, que puede experimentar, que es orgánico, etc. Y luego la charrette, que la charrette la siguen utilizando los de urbanismo como nombre. Eso, la charrette viene del último momento en que una carreta, ¿no?, recogía los planos para la entrega final en la École de Beaux-Arts, ya fuera del curso, ya fuera del Prix de Rome, ¿no? Entonces, digamos, de aquí viene, ¿no?, esta rapidez, digamos, del carretón de la charrette que recogía los proyectos de los estudiantes de arquitectura. Y luego la otra tradición es la que arranca de los ingenieros militares, que son los que construían las fortificaciones, pero también las infraestructuras, los puertos. A las ciudades de América Latina fueron muchas trazadas por ingenieros militares, franceses, españoles, portugueses, y esta tradición es la que la Escuela Politécnica de París transforma hacia los ingenieros civiles y los arquitectos, y aquí aparece algo que me parece importantísimo, que es el sistema de Durand, porque es un sistema muy moderno, un sistema en el que ya no hay mímesis, ni imitación de la naturaleza, ni proporción humana, ni ninguna metáfora. Es puramente una combinatoria de una trama, de pilar, de columnas, escaleras, patios, etc. Entonces, digamos, es un avance en la abstracción y en el orden también importantísimo. Bueno, y previamente, Durand, un magnífico arquitecto, discípulo de Boulet, había hecho algunos proyectos. También, digamos, desde la idea clarísima de la pedagogía, de cómo enseñar a ingenieros y arquitectos a proyectar gran cantidad de edificios públicos para la nueva sociedad moderna, el nuevo Estado, ¿no?, Estado-nación, que sustituirá el sistema medieval, ¿no? Entonces habrá mataderos, cementerios, bolsas, mercados, etc., ¿no?, museos, teatros de la ópera, etc. ¿Cómo enseñarles, ¿no?, rápidamente esto? No solamente inventó el sistema, sino que previamente se dedicó, ya cuando empezaba a enseñar, a escribir los recueils y paralleles des edificios de Pugin, en el que, digamos, dibujó en planta todos los grandes edificios de la historia, un gran Durand, ¿no?, para, lo decía, para que los artistas, los arquitectos, los ingenieros que no pueden viajar puedan ver en la biblioteca de su ciudad, de su pueblo, puedan ver los edificios de la historia. Y a partir de todas estas plantas y alzados puede hacer su propia síntesis, ¿no? Bueno, no es casual, volviendo a citar a Rafael Moneo, que, bueno, Durand lógicamente quedó olvidado, la Bauhaus, los arquitectos modernos, y todos estos lo borraron, ¿no?, un académico, y el posmoderno hizo renacer el texto de Durand, que fue reeditado, reanalizado, editado en facsímil, por ejemplo, la edición en facsímil en castellano la prologó Rafael Moneo. Entonces, claro, por ejemplo, si estudiamos cualquier arquitecto, ¿no?, Carlos Raúl Villanueva estudió en la Escuela de Beaux-Arts de París, este arquitecto venezolano, con Gabriel Degó. Claro, lo primero que proyectó era Beaux-Arts, y no solamente era Beaux-Arts, sino cuando proyectó la Universidad Central de Venezuela, que luego transformó de manera más orgánica y lo modeló a partir de las vanguardias, fue primero hizo un proyecto totalmente académico, con ejes, ¿no?, y luego lo fue transformando. Mario Pan. También, sí. O Barragán, el admirado Barragán, ¿no? Bueno, en medio, sobre todo en Guadalajara, es el tema continuo a favor, en contra, etc. Barragán era ingeniero, estudió ingeniería, no llegó a poder estudiar arquitectura porque no existía la escuela de arquitectura. Entonces Barragán, lógicamente, aprendió, evolucionó, era muy capaz y fue elaborando sus casas, sus espacios a través más de la obra, la percepción, el ensayo, la experiencia. Pero los planos, los dibujos de Barragán, que tiene la Fundación Títera, son muy esquemáticos, son dibujos de ingenieros, son muy pragmáticos, ¿no? La iglesia está en Guadalajara, estas viviendas, digamos, son dibujos muy esquemáticos que surgen precisamente de una enseñanza politécnica, ¿no? En cambio, Alejandro Zon, este arquitecto, estudió ingeniería y cuando se creó la Escuela de Arquitectura, estudió también arquitectura, ¿no? Entonces, él siempre defendía que era ingeniero y arquitecto. Tenía las dos mentalidades, podía inventar estructuras para hacer el mercado de San José, o podía pensar vivienda masiva, más tecnológica, más artesanal, de baja densidad, autoconstruible, o podía proyectar su casa propia, más, digamos, desde esta saber más del detalle, de la mímesis de los arquitectos. Y el tercer concepto, desde mi punto de vista, sería orden, razón y conciencia de la historia, ¿no?
que es un poco históricamente un poco posterior, pero también ya en el siglo, a principios del siglo XVIII, Jean-Baptiste Vico, científico, es el que dice que digamos, la ciencia nueva, la ciencia del futuro, será la historia, ¿no? La historia, estudiando cómo evolucionan las culturas con distintas fases, ¿no? Esto, digamos, será lo esencial, ¿no? Empieza a demostrarse que es importante cuando hay las excavaciones arqueológicas, Herculano, Pompeya, esto, en el siglo XVIII, la realidad, la práctica, debemos de empezar a descubrirla, a exhumarla, a rehabilitarla, ¿no? Y la historia, durante la Ilustración, se hace muy patente, ¿no? Medirse con la historia será el reto, ¿no? Winkelmann, que escribirá su historia del arte clásico, la escribirá desde la Villa Albani de Roma, intentará datar obras, casi todas son romanas y muchas dirá que son obras griegas, pero intentará construir esta historia, ¿no? Como reto, ¿no? Y un siglo más tarde, Leo von Klenze, décadas más tarde, en la Biblioteca de Múnich, exactamente sigue el recorrido del texto de Winkelmann en las esculturas que expone. Y luego ya Hegel, que va a ser también otro machista, que dice que el hombre masculino, es un ser esencialmente histórico, la mujer no existe. Entonces Hegel es el que hacía toda la teoría de la evolución, de la síntesis, digamos, digamos la historia es lo esencial, ¿no? Colocado, digamos, Carlo Alonsi, que es de una generación italiana radical, y escribió este libro, Escupamos sobre Hegel, es un ensayo que da título al libro, escupe sobre Hegel y sobre la Ilustración y toda la filosofía patriarcal. Es un título provocador, pero digamos que de alguna manera tiene que ver con esta idea de que la historia es una construcción muy compartimentada, es una construcción... Pues tiene lo suficiente, pero no quiero que pero la historia de alguna manera está muy condicionada, es una historia escrita por una minoría, una élite de hombres, una historia que narra los hechos, digamos, de las clases dominantes, narra más la monarquía, las guerras, una historia escrita siempre por los vencedores, es una historia siempre violenta, ¿no? La historia que se escribe es una historia de dominio, de explotación, ¿no? Y esta es la historia del ser humano. Entonces, bueno, digamos, este sería el siguiente concepto, claro, que el valor de la historia va a legitimar el eclecticismo, la vuelta a los estilos egipcio, gótico, etc. Pues, digamos, siempre, digamos, hay como este elemento, digamos, de que si nos legitimamos en la historia legitima, ¿no? La historia legitima, pero legitima también todo un sistema de lenguaje y todo un sistema de dominio. También habría otras cuestiones técnicas que también son importantes, porque las vemos rápidas, sobre todo aportadas por Semper, la idea de tectónico, estereotómico y muchas otras ideas, los elementos de la arquitectura. Aquí tenemos una troja en México, en Mazamitla, una estructura totalmente tectónica. La tectónica es el ensamblaje y la estereotomía es más el vaciado, ¿no? El espacio que se vacía. Bueno, Semper, a mí me parece un autor clave. Semper era muy progresista, republicano, estuvo que exiliarse a Alemania, estuvo en las barricadas, etc. Defendió la policromía en los templos griegos y una visión, digamos, positivista de que al final el estilo, la forma es el resultado de los materiales, de la cultura, de las creencias, del clima, ¿no? Nos saltamos un capítulo dedicado a Walter Benjamin y otro a Antonio Gaudí, y la última parte termina con las vanguardias. Esto ya lo cité en la sesión anterior, pero no lo vemos rápido. Solo quería destacar algunas propuestas singulares, algunas como excepciones, y también salvaría. De la Ilustración, a mí me parece el más simpático y más empático Goethe. Goethe trató sobre todo, fue empático con todo, fue una capacidad de dibujar, de escribir novelas, de hablar de las plantas, de hacer una teoría del color, etc., de hacer poesía, ser político, bueno, digamos. Algunos le critican, pues como algunas feministas le critican que era demasiado feliz, ¿no? Que era, todo le salía bien, ¿no? Pero bueno, sí, en fin, sí, Goethe, digamos, incluso digamos, su última frase, luz más luz, digamos, qué orgullosa hasta el momento, la última frase tiene que decir una frase brillante, ¿no?
ilustración, ¿no? Pero bueno, digamos, a mí Goethe me parece que es otro personaje con su versatilidad y empatía por todo, que sigue siendo un referente, ¿no? Por ejemplo, lo fue para Paul Klee, ¿no? Si estudiáis toda la obra de Paul Klee, se inspiró desde el punto de vista de las ideas y de todo lo que estudió en Goethe, ¿no? Y luego también es muy importante tener en cuenta que la abstracción se ha de volver a reescribir, ya se está reescribiendo, porque los primeros abstractos no fueron Kandinsky o Klee, sino que fueron Hilma af Klint y muchas otras mujeres, influidas por la teosofía, por el espiritualismo, etc., que ya mucho antes exploraron todo un mundo abstracto, también espiritual, un mundo, digamos, de sentido, un mundo, digamos, totalmente nuevo, mucho antes, digamos, de las vanguardias que luego escribieron este hombre. Bueno, esto ya lo vimos, está en el libro, qué sintetizan las vanguardias y cuáles son sus contradicciones, que las vimos en otra sesión, pero que van a marcar, de alguna manera, la conciencia de estas contradicciones va a ir aflorando en la posguerra, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Son unas contradicciones que, cabemos, las vanguardias nunca reconocieron, ¿no? Esto también lo dice Zygmunt Bauman, ¿no? Dice, la esencia de la modernidad es la falta total de autocrítica, ¿no? Desde Immanuel Kant hasta las vanguardias artísticas. La incapacidad total de ver ningún error en lo que plantean, ¿no? Entonces, bueno, claro, digamos, sus contradicciones van aflorando, ¿no? Líderes, salvadores, cuando son una élite, ¿no? Una vanguardia primera revolucionaria que colabora con las clases dominantes. Esto lo denunció a Thorstein Veblen hace 120 años, lo llega a decir en sus últimos textos. El mito de lo nuevo, ¿no? Que hoy sigue arrasando, ¿no? Lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo, ¿no? Entonces, es algo totalmente contradictorio, ¿no? Y que va a tener que ver mucho con la reivindicación de la memoria de lo popular. El terror al tiempo, que ha anunciado Carsten Harris en la función ética de la arquitectura, o sea, permitir, ¿no? Esta idea de que todo tiene que ser nuevo, tiene que estar, digamos, la arquitectura trabaja el espacio, ¿no? Digamos, aquí también, si implicamos los arquitectos, arquitectas, ingenieros, tenemos el privilegio de que hacemos espacio, ¿no? Donde viven los seres humanos. Y la filosofía estudia el tiempo, la historia también, ¿no? La filosofía, sobre todo, nos dice el ser humano es tiempo, ¿no? Y cómo vive el ser humano. Pero claro, digamos, la arquitectura tiende a negar el tiempo, ¿no? Las vanguardias, el minimalismo, bueno, de Corbusier cuando hacía las fotos de sus obras, ¿no? Como ha explicado Beatriz Carmona, todos intentan eliminar cualquier rastro del tiempo, del paso del tiempo, del momento, de la vida cotidiana, de las transformaciones de las personas, del desgaste de los materiales. Todo esto lo detesta la arquitectura, digamos, por lo menos más dominante, ¿no? El énfasis en la originalidad, que tiene que ver con el romanticismo, que es totalmente absurdo en la época de la reproducción mecánica y la época del trabajo colectivo, como ha señalado Walter Benjamin, Rosalind Krauss, el feminismo, etc., ¿no? El énfasis en el objeto aislado. Al final, la modernidad, las vanguardias hacen objetos aislados y los museos los presentan aún más aislados de su contexto, ¿no? Y el arte se convierte en una mercancía, ¿no? Descontextualizada, ¿no? Y aquí, bueno, pues, había este reclamo del contextualismo en Jean-Jacques, en el Barney. Luego, digamos, el mercado del arte, ¿no? Digamos, como la obra de arte, digamos, podemos decir que el artista no tiene la culpa, pero digamos, mediante lo que producen estas vanguardias que querían salvar a la humanidad y darles unas mejores formas de vida, se acaba convirtiendo en un objeto, digamos, de cambio, ¿no? Y bueno, luego, digamos, ya cuando se convierten en academia. Entonces, digamos, la segunda parte del libro intenta afrontar, digamos, cuáles fueron las correcciones desde mi punto de vista más trascendentales para superar estas contradicciones de las vanguardias, ¿no? Yo diría que una es el retorno al realismo, a la cultura popular, a la realidad, ¿no? Al ser humano, a la persona de la calle, al ser humano real, ¿no? Esto ya se ven en las fotos que en su etapa mexicana hizo Tina Modotti, o las que está haciendo hasta hoy Graciela Iturbide, incluso una portada de estos cuentos de Elena Poniatowska. Digamos, la fotografía, retratar, explicar la vida cotidiana, la vida colectiva, las tradiciones, etc., ¿no? Que tendrá que ver, por ejemplo, en el realismo en el cine y en la literatura, en Italia, en México, en Italia con todo el cine, el realismo italiano, etc., o en el caso de la literatura mexicana, por ejemplo, la aportación de Rosario Castellanos
feminista y defensor, y que explica cómo es el mundo, digamos, indígena en México, sobre todo en Chiapas. O, digamos, la defensa del comercio, la vida popular, la economía doméstica, digamos, la vida en la calle de Jane Jacobs, ¿no? Todos darían mucho de qué hablar, pero en todo es un cambio de foco, ¿no? No es este idealismo platónico, no es la abstracción, no es el orden, no es este mesianismo, sino que es todo lo contrario, ¿no? El asphalt, la estética de lo así hallado, las cosas tal como están, que defendían los Smithson en su obra y en su propio domicilio y estudio, la casa todo en su sitio, ¿no? Una casa que en planta baja, en primer piso, gira todo, ¿no? En torno al almacén, a los armarios, etc., ¿no? Digamos, la vida se desarrollaría en torno a esto que todo ser humano va acumulando, ¿no? Lo que hicieron los Smithson de que en la primera reunión del think tank pusieron estas fotos sobre la mesa, no pusieron un proyecto, sino que pusieron las fotos de Nigel Henderson, que en realidad él las hacía para su mujer, la antropóloga Judith Henderson, que estaba estudiando la vida popular en los barrios en todo un trabajo de antropología, y las que salen son los niños y niñas de la familia Samuels jugando con niños y niñas de la calle. Vemos todo esto, ¿no? Esta recuperación de Patrick Geddes, ¿no? La sección del Valle que reivindican los Smithson. Aquí tenemos, bueno, como Patrick Geddes, que está más a la derecha, y Darcy Thompson, que está sentado a la izquierda, se encontraron, ¿no? Digamos, eran científicos marginados por la academia que, de alguna manera, Patrick Geddes pensó en las ciudades en evolución, orgánicas, todo lo que era el arte, etc. Y Darcy Thompson, también que quedó al margen, pero escribió uno de los libros que más influencia ha tenido, estudiando las formas, las estructuras de los seres vivos, que es sobre el crecimiento y la forma. Aquí vemos, de alguna manera, toda una serie de aportaciones al margen de lo que había sido la cultura más de vanguardia, más académica, en todos los sentidos, que sería la de Patrick Geddes y la de Darcy Thompson, que serían personas, yo reivindico, científicos que plantean visiones totalmente nuevas, ¿no? Que luego, por ejemplo, van a llevar, por ejemplo, a otras interpretaciones como las teorías de los fractales de Mandelbrot. Y es un trabajo de Jorge Wagensberg, este científico catalán, sobre las formas esenciales de la naturaleza y su relación con la arquitectura, bueno, que a mí me inspiró el libro Las formas del siglo XX. Y bueno, luego, por ejemplo, toda la evolución de Lina Bobardi, desde el racionalismo, adaptando ya su casa a varias casas, una más representativa, otra vivida, del matrimonio, del casado, y luego otra del servicio, y luego desde una arquitectura más moderna, esta arquitectura más platónica, miesiana, ¿no? De la que parte, como es el máster, luego ya aprendiendo de la propia cultura popular, aprendiendo de Antoni Gaudí, que ella admiraba tantísimo, como haciendo una arquitectura más matérica, más participativa, más enraizada con el entorno, y la paradoja, ¿no? De que Lina Bobardi, que deja Italia en la posguerra, de otras razones, porque dice ya todo está construido, todo es patrimonio, va a ser la que nos va a dar las primeras grandes lecciones de cómo intervenir el patrimonio, ¿no? En Brasil, como haciendo el Museo de Arte Popular en esta estructura industrial y palaciega, en la que lo que hizo esencialmente es limpiar los añadidos para revitalizar los tipos esenciales y proyectar una escalera nueva, existente una escalera de madera también inspirada en la arquitectura popular brasileña. Oasis Pompeya consiguiendo salvar esta fábrica de bidones y convirtiéndola en este centro cultural, de relación, de creatividad. O, por ejemplo, un personaje que tenéis que conocer seguro, ¿no? Que el artista de Oaxaca, Francisco Toledo, ¿no? Que digamos, también es esta vuelta a lo popular, a lo indígena, a lo animal, a lo vegetal, a esta simbiosis de todo, de la vida, ¿no? Digamos, hay no solamente esta vuelta a lo artesanal, a los tejidos, a las tramas, a los seres vivos, esta promiscuidad, ¿no? Del ser humano con animales y plantas, sino que además, como sabéis, Francisco Toledo se destacó no solo por su generosidad, invirtiendo lo que ganaba con las pinturas en crear espacios públicos, bibliotecas, museos, cines, etc.,
rehabilitando fábricas, etcétera, sino que además luchó para defender los valores de la cultura indígena, de la artesanía populares de Oaxaca. Por ejemplo, en este caso, luchando para que no se instalase McDonald's y consiguiendo que no se instalase ningún McDonald's en Oaxaca. Bueno, aquí tenemos algunas de las primeras intervenciones artísticas. Cualquier acción de Toledo, en Oaxaca o en el entorno, estaba pensada como una intervención artística, pero que al mismo tiempo tuviera un uso colectivo. Entonces, por lo tanto, este sería el primer gran cambio, ¿no? Digamos, de esta abstracción, de este romanticismo llevado al extremo, ¿no? De este valor de lo nuevo, esta vuelta a valorar lo ancestral, ¿no? A valorar lo popular, a valorar la vida cotidiana. Y la otra, digamos, quizás más sutil, pero a mí me parece importante, que es que el concepto de historia hegeliano, muy ligado al Estado-Nación, a la construcción de la memoria de los Estados, muy compartimentada, muy clasificatoria, ¿no? Muy impositiva, ¿no? Como sistema, va evolucionando primero con las ideas de Darwin, ¿no? Digamos, no sería tanto la historia, digamos, esta más representativa, la que se escribe, ¿no? Sino que la historia real es la historia viva, ¿no? Es la historia de la evolución de los seres vivos. Esto es lo que ha marcado, ¿no? Lo que es esencial, esa idea de evolución que también mantengo en mi título, ¿no? La evolución técnica formal y ética. Y como Patrick y Ciudades en Evolución, Collins, los Villares, la evolución de los Villares de la arquitectura moderna, sobre todo en la traducción en castellano, Kropotkin habla de la teoría de la evolución, digamos, como hay toda una serie de visiones, sobre todo de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, más orgánicas, más vivas, en que ya no es la historia, esta historia de dominio, de guerras, de monarquías, de conquistas, etc., sino que es una historia del planeta, ¿no? Historia viva. Pero digamos, el cambio también sería la introducción, que sobre todo lo va a hacer Maurice Aluas, historiador teórico francés que murió en un campo de concentración, que elabora el concepto, la memoria es algo que ya aparecía como concepto en la psiquiatría, como memoria personal, empieza a aparecer en el siglo XX la idea de memoria, ¿no? Que va a ser más importante cada vez más en la filosofía y en la antropología, y que va a ser, no sé si en la memoria colectiva, él va a insistir. Maurice Aluas nos dice, ¿no? La historia es una selección erudita y universal de hechos. Es un texto de mediados del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. La historia es una selección erudita y universal de hechos. La memoria colectiva, en cambio, se distingue por ser un pensamiento continuo, no dividido y compartimentado en periodos históricos. Las memorias colectivas múltiples están vivas, constituyen un cuadro de semejanzas y buscan lo común. Todo esto sería trasladable al papel de la memoria. Es decir, la memoria es esto que está vivo, esto que cada sociedad, cada barrio, cada comunidad va reelaborando, ¿no? Es algo vivo, muchas veces en confrontación, en tensión. La memoria tiene que ver también cómo se interpreta la historia, ¿no? Hay un texto de un argentino, un catalán, que se llama ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el pasado? ¿No? ¿Cómo será el pasado? Al final, claro, es que, digamos, el feminismo, el antirracismo, el decolonialismo están cambiando totalmente la agenda de los conceptos, ¿no? Y cosas, sí. Bueno, que a mí me llama la atención justo ahora que está mencionando este cambio de visión, ¿no? Entre lo que era la historia y como algo, digamos, del Estado o de arriba que bajaba, con esta memoria colectiva que parece de abajo para arriba. Y se me hace interesante que ponga Aldo Rossi ahí, porque justo en su libro de los hechos urbanos, más bien en su libro de la arquitectura de la ciudad, cómo habla de los hechos urbanos y rememora un poco o alude a Durkheim, ¿no? Cuando habla de los hechos sociales. Algo es cuando es para todos. Y entonces Aldo Rossi dice, algo urbano es cuando todos lo entendemos igual, ¿no? Y entonces genera este concepto del tipo y tiene que ver con esta, digamos, fidelidad en la idea de fidelidad en el entendimiento alrededor de algo, ¿no? Hay cosas que se comparten. Entonces sí me parece
pues precisamente interesante como este cambio de postura, digamos, de abajo para arriba en el pensamiento, ¿no? Tal cual. No, tienes razón. No, además, yo descubrí Moris Aguas leyendo la arquitectura de la ciudad, porque Rossi lo cita, ¿no? Es uno de sus referentes. No, y es cierto, este cambio es algo compartido, es algo vivido, ¿no? Es algo que está vivo, ¿no? La memoria está viva, ¿no? Porque es aquello, bueno, es algo que pasa con cada ser humano, ¿no? Nuestra memoria es aquello que queremos recordar, hemos reelaborado, que forma parte del sentido de nuestra vida, ¿no? Y esta es nuestra memoria, ¿no? Es una reelaboración, no es nuestra historia cronológica. Y la colectiva también es esto, ¿no? Lo que la colectividad a distintas escalas va considerando, comparte, va reelaborando, ¿no? va haciendo exposiciones, libros, debates, ¿no? Está vivo, ¿no? Está compartido, ¿no? Y es algo que viene más, ¿sí? Digamos, de la propia sociedad, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué tanto, por ejemplo, este libro que se llama Renombrar la arquitectura, como dicen por ahí, no lo hemos leído porque lo vamos a llegar, pero ya no llega. Pero este título de, digamos, de renombrar la arquitectura, y ahora precisamente hablando de cómo este cambio de conceptos entre la historia y la memoria, y si hablamos de la arquitectura, pues uno también la podría entender como esta visión, digamos, que es de lo general, lo particular, de arriba para abajo, ¿no? Y cuando vemos qué es lo que estamos formando como estudiantes aquí en la Facultad de Arquitectura, pues el grueso de los estudiantes no están en esos lugares, ¿no? No son Aldo Rossi, no son Venturi, no son Coljas, no son Jan Nobel, el grueso de los estudiantes trabajan en el medio de la arquitectura. Entonces a lo mejor, bueno, más bien una de las preguntas tendría que ver cómo renombrar la arquitectura retoma que ahora en las facultades o en los departamentos de arquitectura de las diferentes universidades, pues no se forma nada más al arquitecto, digamos, de la élite, al arquitecto de la estructura, sino se forma a un gran número de personas con muchos conocimientos y de alguna manera que interactúan o que se entrelazan, ¿no? ¿Qué tanto se renombra a partir de todos, de todos esos perfiles? Y si algo sabe, ¿no? Tiene razón, que es así, debería ser así, ¿no? Claro, podríamos decir, simplificando, que la enseñanza clásica forma a los arquitectos y arquitectas para una élite para la historia, que son los poderosos, ¿no? Y en cambio ahora se trabaja más en los barrios, con el barrio, con el barro, con los grupos feministas, con el contexto, ¿no? Digamos, con asociaciones vecinales, etc., ¿no? Digamos, y creo que es un cambio importante, pues eso, se busca nutrirse no tanto de un saber más teórico, sino de un saber más práctico, que está vivo, que tiene que ver con la memoria, pero también con las necesidades, con las relaciones entre las personas, con la experiencia, el cuerpo, etc., ¿no? Yo creo que es un cambio importante y ojalá, digamos, esté dando, ¿no? En la enseñanza, ¿no? Porque es digamos, la fuente de inspiración, ¿no? Buscar esto que tiene que ver con el contexto, bueno, un poco la asignatura esta que tenéis en primera, ¿no? Sí, que se podía transformar en esto, ¿no? Bien, bueno, pues seguimos. Digamos, desde la teoría, en esta búsqueda de la monumentalidad, de la memoria, también se dio de la élite, Guillaume Serleguer, Lucía Costa, Micanzo o Howe, el manifiesto, los 9 puntos de la monumentalidad, la búsqueda de la monumentalidad y luego, bueno, la ópera de Sydney, que se convierte en esta expresión, digamos, de esta como memoria colectiva y esta monumentalidad conseguida con la arquitectura moderna, en este caso orgánica. No, bueno, esto ya lo vimos también. Como Rogers y Louis Kahn serían los que van elaborando desde posiciones distintas, incluso mentalidades distintas, esta importancia de la memoria colectiva. Para Rogers es más histórica, del contexto, de esta herencia, ¿no? Las resistencias ambientales, ¿no? Para Louis Kahn es más una memoria más histórica de monumentos, ¿no? Pero como no es casualidad, no Rogers, bueno, Rossi aprende de Rogers, es el gran teórico, y Venturi aprende de Louis Kahn. Y bueno, por lo tanto, se confirma, digamos, el enorme peso de Rogers y Louis Kahn. Y luego, yo diría que el tercer elemento, como si hemos hablado de la historia, el orden, la razón y la historia, y ahora podemos hablar de lo popular, ¿no? La lo popular, la memoria, sería la ética, ¿no?
la aparición, digamos, del concepto de ética que estaría, lógicamente, la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Está claro que, por ejemplo, hay la ética de Spinoza, ¿no? Que es muy sorprendente porque es una construcción muy específica, ¿no? O la ética de Wittgenstein. Pero, digamos, está claro, digamos, la ética no es un invento, es una parte de la filosofía, pero sí que es cierto que el siglo XIX, con la lucha de clases, las barricadas, los movimientos sociales, etc., empiezan a plantear cuestiones sociales, cuestiones éticas por primera vez, ¿no? Que tampoco está en la tratadística, ¿no? Lo veremos en Irán sí que habla de la economía y la conveniencia, ¿no? El buen gasto de los recursos públicos, es cierto, ¿no? Va apareciendo, ¿no? Pero, digamos, esta cuestión ética, sobre todo se consolida en el siglo XIX, como Flora Tristán es una avanzada, ¿no? Haciendo una crítica a la dramática vida sobre todo de las clases trabajadoras en Londres en 1840. Este elemento de la ética lo iríamos encontrando con mayor o menor fortuna, ¿no? A lo largo de la historia, y podría llegar hoy hasta Lacan y Bassat, ¿no? No creo que Lacan haya leído a Flora Tristán, pero digamos, son como actitudes similares, ¿no? Muy realistas, utilizar bien los recursos públicos, no derribar las viviendas populares de los HLM, sino rehabilitarlos, mejorarlos, no desplazar a las personas que puedan opinar, que participen, ¿no? Bueno, digamos, yo creo que la aparición de la ética, que se va conformando y que va evolucionando sin duda, pero el mayor papel que tiene la responsabilidad, el uso de los recursos económicos, va siendo algo que se va consolidando en referencia de la arquitectura. No significa que sea dominante. Entonces la tercera parte se dedica, los dos primeros capítulos, a cómo sería la construcción de relatos feministas en la arquitectura. Esto es muy amplio, pero digamos, lo que se intenta es explicar la necesidad, que es un punto de partida, ¿no? Lo que dice Luz Irigaray, lo dicen las feministas, digamos, no podemos hacer ninguna consideración ni teoría ni valoración ni estadística si no se empieza a hacer por sexos. Porque, digamos, lo que dice Luz Irigaray, la experiencia, somos seres sexuales, y la experiencia de un hombre y de una mujer, digamos también de LGTBI+, digamos, son totalmente distintas. Entonces, no hay nada que pueda servir como criterio universal, ¿no? Esta razón universal entra en crisis, para empezar, desde un punto de vista de sexo, de género, y bueno, la misma Luz Irigaray critica en un párrafo directamente a Juhani Pallasmaa, porque dice, bueno, muy bien, Juhani Pallasmaa, les explicas muy bien la experiencia, los sentidos y tal, pero nunca dices hombre o mujer, digamos. Entonces, ¿de qué sirve cuando percibimos a los hombres y a las mujeres de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esto, digamos, tiene que entrar en la historia. Digamos, la misma Luz Irigaray, ella dice, yo no soy feminista, pero claro, digamos, es que es el ABC, por favor, empezar a tener en cuenta que somos seres sexuales, ¿no? Es el primer paso, que la historia nunca tiene en cuenta, ni la filosofía, y el segundo sería detectar además una enorme desigualdad histórica, una injusticia, un dominio patriarcal, etc. Entonces, bueno, una de las cosas que analizo, inspirada en este libro de Joanna Russ, que era una escritora, también hizo novelas de ciencia ficción, y es, bueno, otro título provocador, ¿no? ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? O sea, hacer títulos provocadores como la Susan Sontag, ¿no? Que antes, cuando hablabais, me ha recordado, ¿no? Susan Sontag escribió contra la interpretación. Claro, el título tenía que ser contra el exceso de interpretación. Pero bueno, si pones esto, ya no es tan comercial, no tiene tanto impacto. Y lo que nos decía Susan Sontag, lo que decíais vosotros, bueno, comentabais, ¿no? Hemos de ser libres, no hemos de tener prejuicios de interpretaciones previas, y hemos de poder disfrutar la obra de la pintura, la fotografía, la arquitectura, ¿no? Hemos de disfrutarla eróticamente, ¿no? Y el exceso de interpretación nos coarta, no nos limita, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista marxista o de un punto de vista estructuralista, digamos, o nos daña la explicación de lo que significa, no. Déjenos experimentar, vivir, disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, Joanna Russ escribe este libro de cómo se ha conseguido acabar con las mujeres escritoras, que aunque si querían escribir, no dejarlas publicar, los editores no publicarlas.
pero si conseguían publicar, desanimarlas, desalentarlas, pero dedicaros a crear hijos, no os metáis en un mundo masculino. Y si aún seguían progresando y empezaban a tener premios, se reconocían a vender novelas, pues tranquilo que ya pasarán de moda y escribimos la historia y las borraremos, ¿no? Haremos las antologías y no va a haber ninguna mujer escritora, ¿no? Bueno, estos son mecanismos que siguen existiendo. Por ejemplo, cuando estuvimos en noviembre, había una exposición, una instalación en el Museo del Eco que creó Matías Geritz, pero digamos que fue la hija de Diego Rivera, ¿no? Ruth Rivera fue la que hizo los planos, ¿no? Y en esta exposición los que hizo no estaba Ruth Rivera en absoluto. Se seguía borrando Ruth Rivera, porque era mujer, porque se dedicó a patrimonio, a gestión, no sé qué, y bueno, al final no le hizo los planos a Geritz, ¿no? Pero claro, Geritz no hizo los planos. Entonces, bueno, para mí habría como 5 grandes obstáculos, ¿no?, que siguen existiendo. La valla de la contemporaneidad es menor, pero claro, para una mujer pintora, siglo XVII, XVIII, era muy difícil. No podía ir a la Escuela de Bellas Artes, no podía ir a pintar desnudos, podía llegar como a Gentilici y otras pintoras porque su padre la promocionó, porque estuvo como Christine de Pizan, porque era una noble, podía escribía novelas y tenía todo un equipo de mujeres que copiaban las novelas, digamos, pero la contemporaneidad siempre ha sido una valla para las mujeres para que puedan expresarse no solamente en los cargos públicos representativos, sino en el mundo de la creación. Luego el protagonismo siempre son adjudicados los héroes masculinos, individuos, ¿no?, hombres, siempre blancos, de clases altas, con recursos y, digamos, con poder, ¿no? Son los que han, de alguna manera, sido los protagonistas de la historia y los que lo han escrito, borrando a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en filosofía es muy claro como siempre ha habido filósofos que han intentado recuperar a las filósofas, ¿no? Desde Jules Ménage, que escribió sobre las mujeres filósofas, recuperó los monumentos dispersos. Plutarco también defendió a las mujeres filósofas, el mismo Humberto Eco también las defendió. Digamos, ha habido momentos que se las ha defendido, los que ya están reconocidas las mujeres filósofas, ¿no? Diótima, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la tendencia fue siempre a borrarlas, y la filosofía era una cosa de hombres, la arquitectura era una cosa de hombres, escribir novelas era una cosa de hombres, etcétera, ¿no? Es el elemento. Olvidadas de mala fe, digamos. Ahora no se olvidan por descuido, ¿no? Digamos, es una política del patriarcado sistemática de que, aunque Sibylle Moholy-Nagy fuera considerada una de las mejores críticas de arte y arquitectura de los años 60, vamos a borrar. Aunque Álvaro Aalto trabajase primero con Aín, no Aalto, luego con esa Caixa Maquinieri, y se sepa, lo sabían todos, y ellos todos sabían que trabajaban juntos, pero no ponemos solo Álvaro Aalto, nos vamos a borrar, digamos. El olvido es de mala fe, digamos, el olvido para que estas mujeres que se han intrometido en mundos masculinos, de alguna manera desalentarlas. Claro, esto tiene este efecto negativo de que las mujeres que quieren ser ingenieras, informáticas, que quieren escribir, quieren hacer ciencia ficción, o quieren ser arquitectas, les cuesta encontrar referencias, ¿no? Porque las referencias que han existido han sido borradas para que sea mucho más difícil. Cada mujer piensa que tiene que empezar de nuevo, tiene que hacer un sobreesfuerzo. Cuando, claro, si sabe que ha estado Virginia Woolf y Flora Tristán, o sabe que ha habido filósofas en el barroco, mujeres ecologistas en el barroco, etc., pues les sería mucho más fácil poder crear su genealogía y situarse. Y luego hay dos que existen, son más civilinos aún. Uno es el canon, ¿no? El canon en que se basa toda la teoría literaria, la historia del arte, de la arquitectura, etc. El canon, no sé, la exposición en estilo internacional, etc., ¿no? Lo que sale en los periódicos, lo que sale en Daily, lo que sale en croquis, digamos. Eso es un canon, digamos. Hay un canon de buena construcción, hay un canon de un cierto tipo de lenguaje, un canon que puede evolucionar, pero muy lentamente. Lo que entra en el canon, que queda muy congelado, porque el canon de lo que es una buena obra literaria está establecido para eliminar a las mujeres, por reconocer muy pocas, es algo que cuesta mucho que evolucione. Todo lo que es experimentación, surrealismo, ciencia ficción, cosas extrañas que es inclasificable, no entra en el canon.
que generalmente lo harán gente más vanguardista, lo harán mujeres, lo harán colectivos, digamos, todo esto más contracultural no entra en el canon. Por tanto, el canon, aunque es algo, claro, no está escrito, ¿no? Pero claro, todos tenemos un canon de belleza, un canon de buena arquitectura, un canon de arquitectura bien construida, un canon de una persona elegante, un canon de comportamiento. Estamos marcados por unos cánones que seguimos inconscientemente y que los tenemos en nuestra cabeza, está claro. Entonces, bueno, el canon es otro elemento no visible que hemos interiorizado, pero que excluye. El canon excluye a todos los que no están en el canon, los heterodoxos y heterodoxas, y excluye un porcentaje altísimo a las mujeres. Y luego también está otra cuestión que es muy civilina. Claro, digamos, no solo se trata, que ya contemporáneamente va a ser más difícil, aunque ya haya mejorado. No se trata de que el hombre siempre destaca y siempre se promociona y enseguida consigue premios y títulos, etc. No se trata solo de que si alguna consigue se la olvide y se la borre, de que en el canon no entrará, sino que claro, a veces sí que entran mujeres. Lina Bobardi está en el canon ya, Zaha Hadid. Pero claro, digamos, y no solo está esto de desalentarlas, Joana Rus explica miles de anécdotas de cómo editores, hombres, etcétera, agentes de poder, desalentaron a las escritoras para que dejasen de escribir. ¿Cómo consiguieron eso? Que dejasen de escribir. Con todo tipo de recursos, de estratagemas para desalentarlas. Es decir, no es lo vuestro. Incluso siguen a publicar, bueno, pero es literatura femenina, es muy cursi, no llega a la profundidad de una mente masculina, ¿no? Digamos, pero bueno, al final hay alguna que consigue, ¿no? Hannah Arendt en filosofía, Virginia Woolf, Lina Bobardi, pero claro, alto, es la excepción que confirma la regla. Inconscientemente es el punto rojo. Bueno, si va a haber alguna mujer, conocemos a algunas filósofas, pero bueno, son pocas, sigue siendo un mundo masculino, ¿no? Bueno, digamos, también la excepción que confirma la regla es otra de las trampas, ¿no? Bueno, sí, en esta mesa redonda hay una mujer, bueno, ahora hay 8 hombres, ¿no? Se ha dado este premio, la misma cátedra que hoy se acaba de Laia Musis, la segunda mujer en 40 hombres, ¿no? No sé cuántos. Sí. Dos mujeres. Dos mujeres, bueno, según dos mujeres ha habido, digamos. Por lo tanto, Sarah Torkelson y Laia Musis siguen teniendo excepciones, ¿no? Lógicamente está claro que cambia a partir de ahora, pero bueno, pues a partir de ahora habrá igualdad y llegará dentro de 20 años que se habrá igualdad, ¿no? Pero bueno, digamos. Cuando la escuela tiene la mitad de más mujeres, claro. Sí. Y luego, bueno, claro, son dos temas enormemente complejos. Los feminismos son de enorme complejidad. Para empezar, digamos, las feministas te dicen, no digas feminismo, son feminismos. Porque, claro, digamos, hay muchas líneas distintas, obviamente. El ecologismo, quizá, bueno, no lo reclama tanto, los movimientos ecologistas son distintos, pero bueno, el ecologismo podemos ponerlo más en singular. Y es el otro campo enormemente amplio, porque tiene que ver con la relación con la naturaleza, con los animales, digamos, tiene que ver con la arquitectura sana, tiene que ver con las emisiones de CO2, con la contaminación, digamos, es de una enorme complejidad. Pero bueno, también de nuevo, no solamente si miramos a Kenneth Frampton ha publicado un libro sobre arquitectos de los años 50, solo hay una mujer, creo, de 30 hombres. No solamente pasa, digamos, en esta, digamos, exclusión de la aportación femenina en la historia, en la teoría general y de arquitectura, sino que, bueno, buscar libros de arquitectura que hablen del medio, de si las viviendas eran sanas o no, qué había antes, si había bosques, qué tejido se destruyó, cómo vivía la gente, si el concreto es contaminante o no. Hay poquísima, hay contados libros, hay algunos libros ya que empiezan a hablar de las cuestiones ecológicas de la arquitectura, hacer una estética histórica, manuales y de cómo hacer edificios sostenibles, ahorro energético, de acuerdo, pero historia, teoría, hay poquísima. Ha sido aún muy poco incorporado este otro excluido, este otro no invitado, ¿no? Las mujeres y la naturaleza. La naturaleza en relación a la arquitectura, aún incluso libros que lo titulan así, acaban diciendo la arquitectura se construye para protegerse de la naturaleza, contra las inclemencias del tiempo, contra, digamos, los terremotos, digamos, porque el ser humano se debe proteger contra la naturaleza inhóspita. Bueno, claro, en el fondo hay una visión jerárquica, una visión piramidal, que está, por ejemplo, en este
esquema de Charles de Beauvais, de Sapiente, ¿no? El sabio es un hombre. En esta pirámide luego hay mujeres, una mujer que se mira en un espejo, intenta estar guapa, y luego ya van bajando, hay los caballos, las útiles, luego hay otros animales, y luego ya los árboles, y luego las piedras, ¿no? Es lo más. Bueno, digamos, tenemos esta visión antropocéntrica, ¿no? Además, digamos, del hombre, ¿no? El hombre es el que está en la punta de la jerarquía y todo lo demás está en función del hombre masculino, digamos, de su razón, ¿no? Bueno, esto implica muchísimos cambios, atender a la naturaleza, los ríos, el agua es la vida, ¿no? El agua la hemos contaminado, la hemos encarrilado, la hemos convertido en ríos subterráneos, hemos construido al lado del mar. El agua se está recuperando, hay tantos tsunamis. Los tsunamis, claro, son un desastre, pero claro, es el agua que recupera su terreno. No deja de ser más que el agua, pero está recuperando el terreno que tuvo, ¿no? Entonces, un proyecto para proyectos nuevos de Ray Jovet, de otros paisajistas franceses, por ejemplo, que ya proyectan el contacto con los ríos, los puertos, de manera más porosa, etc. El paisajismo de o la propuesta de Stefano Mancuso, que es este neurólogo de los árboles, sostiene que los árboles tienen vida, se comunican, etc. Y bueno, digamos, en este caso también hay muchas posiciones, hay los animalistas, en este caso Mancuso, no es, él dice que el ser humano es animal, es un desastre. Los buenos son los árboles, que son democráticos, se ponen de acuerdo, no se comen unos a los otros, que son horizontales, que no tienen jerarquía. Bueno, pero bueno, digamos, es todo un mundo que ha sido excluido. Bueno, y luego ya terminando, algo ya hemos señalado, la evolución pragmática de la arquitectura, que me ha lanzado algún artículo que sale ya en Arquitectura y Crítica al final. Esto, no sé si ya lo vimos en el anterior, sí lo vimos, ¿no? Características que tiene, que es un poco también lo que, enlazando con lo que decíais, ¿no? Estamos en una época pragmatista, neopragmatista, pero digamos que el pragmatismo no significa negar la teoría, no tiene que significar, no significa eso, bueno, nos vamos a basar solo en encuestas, en algoritmos, en los resultados del PIB, ¿no? El pragmatismo, digamos, incluso una frase en seminario decimos, no hay nada más pragmático que un buen marco teórico, ¿no? Es eso. Esto decías, no sé, sí, sí. Perdón, adelante. Sí. Pues eso, claro, digamos, digamos, tú te miras una ONG, ¿no? Architecture for Humanity, Open Art o cualquiera, digamos, que hacen, pero claro, detrás hay una teoría, detrás hay un pensamiento. Es que si no hay una teoría, un pensamiento, una estrategia, ¿no? Una estructura, lo que se hace no tiene sentido, ¿no? Pero claro, es cierto, estamos en una época que lo que pedimos son resultados, efectos, pedimos mejoras, ¿no? Entonces, claro, digamos, estas características que son más bien neoliberales, ¿no? Operativos, solo la práctica, antiideológica, antihistórica, solo lo que se puede comunicar, etc., ¿no? La iniciativa privada, cada uno son más características más dominantes, ¿no? Pero digamos, eso no significa que sean las únicas. Es cierto, digamos, que sí que pedimos resultados, sí que desconfiamos de las ideologías, de la razón dominante, de los dogmas, ¿no? Está claro, ¿no? Pero digamos, sí que hay muchas posiciones filosóficas, proyecto crítico, Beatriz Colomina, proyecto Rembrandt, Mariana Agres, el urbanismo radical, Alex Heidegger, el feminismo. Sí que estos son más formalistas, ¿no? Estos proyectos de Madrid son proyectos más, como dentro de esta lógica más pragmática, o muchísima agitación cultural de todo tipo, colectivos, todo tipo de editoriales, festivales, etc. Hay una enorme curaduría, ¿no? Otra salida muy importante para muchos arquitectos y generalmente muchos arquitectos, ¿no? La curaduría de exposiciones, de bienales, etc. Es todo un terreno, ¿no? Que también es muy importante, porque digamos, la arquitectura es eso, no solo es construir un edificio. La arquitectura también es el pensamiento, es la docencia, es el planeamiento urbano, es también toda la agitación cultural, ¿no? Y para terminar, digamos, yo diría, también quizá nuestra mente está demostrado que no solo tendemos a poner dualidades que son absurdas, porque el mundo no es izquierda, derecha, hombre, mujer,
razón, sentimientos, digamos, no es así, ¿no? Y si no, también tendemos a poner tres cosas, ¿no? Evangelio, tesis, antítesis y síntesis. Casi todas las teorías son estructuras de tres. Nos sentimos, nuestra mente se siente tranquila si acaba, digamos, la estructura en tres. Si veis, casi todas las teorías realmente tienen una estructura pero eso es el pensamiento occidental. Sí, pero el pensamiento occidental. No, claro, por ejemplo, en el indígena no existe. Y el pensamiento oriental tampoco es diferente. Sí, sí, sí. Ya saben por qué es la fibra más estable. Sí, sí, claro, sí, por el caso, el pensamiento occidental, bueno, es la razón occidental dominante, sí, no es cierto. En el oriental no hay esta. Y el yang todo es complementario, ¿no? Y todo el budismo, sí, no es cierto, sí, sí. Y la tecnología no está reñida con la tradición, ¿no? Como pasa con la permanencia en India. Sí, sí, sí. No, claro. Sí, es cierto. No sé. Tiene razón, es la razón occidental que es la dominante. Y que, centro europea y occidental. Sí, sí, centro europeo, occidental, sí, sí. Que al final está muy concentrado en un territorio, ¿no? Pero que es la que ha hecho, al final, ha definido los conceptos, las teorías y la filosofía. No, y también, claro, los que han nacido en la Amazonia, ellos dicen, para nosotros, es que no hay todo esto natural, artificial, no existe, digamos, todo está vivo, ¿no? El agua está viva, los árboles, no hay este esquema compartimentado, ¿no? Es una visión indígena o tradicional o popular. Entonces, bueno, ya reconocía, digamos, que necesitas ver que te salen tres, ¿no? Para que sea estable. Yo diría que la tercera, aparte de es cierto que habría otros elementos que están insistiendo, ¿no? Llamando a la puerta para entrar, ¿no? Las mujeres, la naturaleza. Y yo diría que también otras son los sentidos, ¿no? La experiencia, bueno, que es lo que se ha añadido en el epílogo. Porque claro, digamos, esto claro, se ha estudiado más desde por ejemplo, esto que decíamos de la estética, ¿no? Que es, nos salía Lorenzo, ¿no? Es que la estética nos ayuda a amar la naturaleza, eso lo deja muy claro. Esta experta, ¿no? Los sentidos, Marta Tafalla. Los conocimientos de estética favorecen nuestra capacidad de observar y amar a la naturaleza. No está reñido, claro, es que la estética no está reñida con la funcionalidad ni con la naturaleza, ¿no? La estética no significa que sea estético, pues que ya no es funcional, ya no es adecuado, ¿no? Ya es formalista. La estética nos enseña a apreciar los valores que no tienen por qué ser el canon o el orden, ¿no? Luego lo que defiende Marta Tafalla es que tenemos muchos sentidos. Claro, esto es importante para el ser humano y para nosotros, para ser más conscientes de lo importante que es el tacto, el gusto, que tenemos dos tipos de olfato, ortonasal hacia afuera, lo hacemos, pero hacia adentro, retonasal por lo que comemos. Las personas que no tienen el sentido del olfato, o los que lo pierden, lo perdí cuando tuve el COVID, no hueles porque el sistema químico no funciona, no sabe nada, y hay gente que no tiene olfato, que no ha tenido nunca o lo ha perdido también por mala medicación. Claro, el olfato te da una serie de pistas, claro, que importa el olfato, esto para los perros, ¿no? La propiocepción, el equilibrio, claro, el equilibrio es un sentido, es un sentido importantísimo en la arquitectura, ¿no? Sí, no, y además, claro, cuando hay espacios que te sientes cómodo, bien, ¿no? Sientes que está bien, porque te sientes en equilibrio, y otros que necesitas una obra de Lides, que es Saharit, algunas, pues ponen en cuestión tu sentido de equilibrio, ¿no? Y notas esta, digamos, o bueno, sí, o tienes que atravesar algo que es el cristal. El museo judío está pensado para, sobre todo el jardín, para que pierdas el sentido de equilibrio. Entonces, claro, en este, pues hay toda una serie de sentidos que no son residuales, ¿no? No son, claro, para nuestra cultura occidental la vista es lo más importante, ¿no? Y tiene mucho que ver la fenomenología, la visión de Bachelard, la visión de María Zambrano, su invención de una razón poética, ¿no? Es filosofía y poesía, ¿no? Que tiene que ver con que la razón es dominante, es excluyente, excluye la poesía, los sueños, excluye la acción de reconocimiento, pues, y de agradecimiento por la manera en la que lo haces, en cómo llegas acá, pues, abiertamente generosa, ¿no?
No tenía el gusto de conocerte, había estado en alguna charla tuya que me había parecido agradable, pero en algo tan corto y constatar en verdad como ese... digo esto para no meterme en la parte del contenido, que eso ya otros te lo dirán, pero yo sí agradezco mucho tu presencia, tu manera de estar acá, y me parece formidable y de agradecerse. Son flores, y pues así, que sean tomadas, pues. Y la otra es, tú dijiste que estás jubilándote, y aquí hay algunos funcionarios de esta facultad. Ojalá tomen nota de esto, y tú también. Está grabándose. Se está grabando, seguro esto lo van a editar y lo van a sacar. Así que me siento en libertad de decirlo, pero no, ojalá y tomaras un tiempo para estar aquí en la facultad. Creo que te enriquecería y nos enriquecería mutuamente, ¿no? Este contacto. Entonces, eso yo por ley, así que por ley podría pedir un año más, o podría pedir ser emérito, pero que te lo den sin que lo pidas, pero bueno, aquí seguro que varios coincidirán en que eres muy bien recibido en esta escuela. Sí, pues está muy bien recibido, pero luego tenemos eso. Bueno, yo también suscribo a las flores, hasta cierto punto, en el sentido de que creo que para mí es muy revelador, y agradezco muchísimo que haya también una respuesta a todo lo que nos has hecho preguntarnos en los libros anteriores, y que siempre tuve las ganas de leer, que tú también estabas de acuerdo con no caer en este círculo de esta teoría que legitima a la misma práctica, ¿no? Y que es endogámica. Entonces creo que ahí me parece un salto muy interesante en este momento con este libro. A mí me gusta mucho la idea de la poscrítica, desde lo que has mencionado en la revisión del libro en la sesión pasada con Tafuri, porque creo que siempre me ha inquietado que ahí estamos todavía un poco dubitativos en términos de algo que nos parece una contradicción en sí misma, pero en la teoría hay lugares comunes, y es una contradicción en sí misma, pero hemos caído en esos lugares, y creo que ahí es en donde ponemos en duda la teoría, desde lo que ya preguntaba Lorenzo. Y yo nada más, y esto, o sea, no es una pero el renombrar, no sé si le hace falta un guión, ¿no? Porque es que hay cosas que no han sido nombradas antes, entonces es la primera vez que se está nombrando, y hay algo que dice mucho Daniel, ¿no? En sus clases: lo que no se nombra no existe. Entonces, o sea, ahí a nivel epistemológico creo que es muy interesante caer en esta importancia de la poscrítica en una era como esta, y yo haría una especie de cierre momentáneo con lo que dijo Cristina, porque a mí me gusta mucho también la lectura que hace Rancière de todo esto, cuando habla de y problematiza la caverna y la sociedad del espectáculo, ¿no? Y él dice, es que estamos en un momento en donde las imágenes son tomadas por realidades. Entonces creo que didácticamente jugar con eso, o bajo esa cancha, es complicadísimo, ¿no? En una era de la imagen. Y nada, creo que no lo he leído, por supuesto, pero me encantará revisar qué hay al respecto, porque sí, me complace mucho saber que camina hacia la voz crítica, y que a mí hay algo que me gusta mucho que dice Siri Hosbet del arte, y bueno, yo metería la arquitectura aquí, ¿no? Que es, lo que no está presente es más poderoso que lo que sí está presente, y lo que vemos. Pues creo que en este diálogo bizantino de la estética, de la relevancia, de la cosmética, yo diría que de pronto nos hemos saltado hacia allá, pues creo que salir de las cuestiones epidérmicas de este modo me parece riquísimo. Nada más. Bueno, igual agradecerles a todos, ¿no? El estar aquí, el hacer el esfuerzo de vivir algo complicadito, ¿no? Y de darnos el tiempo para escuchar. Muy
yo, con la primera parte que presentabas, ¿no? En la razón del cuerpo, hay una frase de Bupalinos, ¿no? que yo le recordaba mucho, que es cuando Pedro le comenta a Sócrates que iba a ser el templo con las proporciones de una mujer que amó, ¿no? Y me llama mucho la atención porque creo que ese pensamiento del cuerpo, del organicismo en la arquitectura, creo que debe, o sea, esa parte poética de la integración de lo femenino en la arquitectura es fundamental. Yo no soy mujer, pero entiendo la importancia de integrar esa parte. Y bueno, nada, agradecerles a todos. Pues, así te Bueno, yo igual me sumo a los agradecidos. No, adelante. Y esta vez no voy a decir nada de teoría ni de crítica, sí de arquitectura y de imágenes. Las ilustraciones, las imágenes pueden respaldar o complementar ideas y conceptos, pero con esta presentación nunca más tangible. Realmente la curaduría de cada imagen, de cada diapositiva, me parece en sí mismo casi un objeto plástico que agradezco y quisiera preguntarte si nos puedes regalar la presentación para en un momento dado, creo que está el señor director, ver la posibilidad de publicarlo a manera de un librito, de un booklet, porque sí, por supuesto. Editar el video. No, el video, pero es que la vaya presentación en sí misma, que vaya con imágenes. No es casual, o sea, No. vaya. Muy inteligencia artificial. No, es que es con un amor a cada diapositiva y hay una composición, o sea, yo lo agradezco y lo Ricardo. Yo rápido dos comentarios. La primera, unirme a las felicitaciones. Yo tuve un déjà vu, me sentí en Barcelona. Yo tomé clases contigo en WhatsApp y volver a sentir estas presentaciones, estas reflexiones y estas ideas me trasladaron inmediatamente hacia allá. Y también tengo algunos comentarios que espero que no se queden en comentarios sino en reflexión, que van a tener algunas preguntas. Me llamó la atención un poco cómo ibas estructurando la presentación. Hablaste primero de orden, de historia, y después pasaste al tema de las contradicciones en las vanguardias. Y me acuerdo de una pregunta, que la voy a leer ahorita, que justamente haces en el libro de Crítica y Arquitectura, que dice que hasta qué punto la metrópoli es el contexto exclusivo para el progreso cultural y las vanguardias artísticas. Varias vanguardias del siglo XX hablaban de esta ciudad racional, esta ciudad higienista, esta ciudad funcional, esta ciudad cuadrada, reticulada. Pero también tenemos por otro lado a Bruno Sevi, a Lina Bobardi, incluso a Álvaro Alto, Luis Barragán, que hablaban más de una ciudad con vegetación, o una ciudad llena de naturaleza, no tanto de orden, sino hablar de este organicismo que te genera la naturaleza. Entonces, ¿hasta qué punto la ciudad está en decadencia? Criticábamos ahorita o decíamos que la crítica hacia la arquitectura tiene que ser fuerte, pero también ¿dónde queda la crítica hacia la ciudad? ¿No? Creo que es importante darnos cuenta que varias ciudades están, no sé si en decadencia, pero sí en una oportunidad de crisis para repensarlas. Y también pensando en esta idea de que la ciudad racional es esta ciudad abstracta que te lleva a la alienación, ¿no? Y también me preguntaba y también reflexionaba si esta alienación en algún momento llevó a lo que Ren Koolhaas llamó la ciudad genérica, que tiene que ver un poco también con la sociedad del espectáculo de Guy Debord, que decía que todo es mercancía, ¿no? Ahorita la música es mercancía, la cultura es mercancía, el arte es mercancía, la educación es mercancía, la salud es mercancía. La ciudad también cayó en esta idea de mercancía. Y cuando vemos esta ciudad genérica y de repente vemos el centro de Hong Kong, el centro de Nueva York, el centro de Tokio, todo se empieza a parecer. Entonces, ¿en qué momento? Y ahí viene la pregunta, después de todo esto que estoy diciendo, ¿en qué punto puede llegar esta ciudad jardín? No la que propuso Le Corbusier en París, porque sí era totalmente ortogonal, sino esta ciudad jardín que propone Colin Doctorow en su libro Ciudad Collage. Y si esta ciudad jardín nos puede salvar de esta ciudad genérica y de esta ciudad abstracta en la que estamos viviendo.
Y hasta ahí dejaré mi comentario. Gracias, José María. ¿Alguien más? Sí. Bueno, muchas gracias también, Jorge, etcétera, de que os haya gustado. Bueno, en relación a lo que has dicho, Jorge, sí, está muy elaborada, y pensar la imagen. Es cierto, bueno, estás volviendo también a lo que comentaba Diana, ¿no? Comentaba Diana y cierta como crítica, ¿no? Claro, el libro no tiene imágenes, no tiene una imagen, pues en parte económicas y sería difícil elegir algunas, ¿no? Pero también pensando que con los medios que tenemos, pues ya no sé eso. Como cito a Mauricio Rocha, ¿no? Carrillo, pues de la internet y ver las obras, ¿no? Pero bueno, sí que hay esta versión, así con imágenes, ¿no? que como más convincente, ¿no? Pero bueno, claro, digamos, es lo que tú dices, claro, las imágenes. Claro, digamos, es otra de las muchas contradicciones en las que nos movemos en la teoría de la crítica y en la docencia, ¿no? Lo individual, lo colectivo, etcétera, ¿no? Y otra es esa, claro, digamos, para explicar, para hacer una clase de arquitectura necesitamos imágenes. Las imágenes no son la realidad, ¿no? Y podemos caer en una cierta como retórica o un cierto espejismo, ¿no? De que realmente estamos viendo la realidad y no. Nosotros ahora en la última asignatura que voy a dar, es teoría 1, a los estudiantes les hacemos elegir imágenes. Sabemos analizar un texto, la palabra, la imagen y luego hacer una acción, ¿no? Que creemos que es lo esencial. La imagen, la palabra, ¿no? La imagen y la acción. Y imágenes, pues a sus estudiantes les cuesta elegir porque claro, ven tantas imágenes que si les dices, pero elige una imagen relaciona tal concepto al libro que has leído, al texto que has leído de Zambrano o el libro de Kandinsky, ¿no? Claro, les cuesta porque digamos, una crítica a la cultura de la imagen está por construir. No, y es cierto, digamos, es una de... No, y luego, en cuanto al título, que tuvieron guión, claro, yo soy, digamos, yo de muchas vueltas a si mantenía este título que me gustaba, pero digamos que sabía que podía ser criticado, por ejemplo, por ser pretencioso, ¿no? Por ser un curso impositivo, ¿no? Claro, porque dar nombre es algo muy delicado, ¿no? Y también sabía que tenía sus limitaciones, claro. Quizá más que renombrar, lo que se hace es visibilizar a algunos autores y autoras que no estarán tan visibilizados, ¿no? Esto sí que el libro lo intenta hacer. Pero, por ejemplo, otra cosa que no hice renombrar, porque si no era imposible entendernos, es que no he cambiado, pues, me he remitido a lugares comunes, ¿no? Cultura clásica, Edad Media, Renacimiento, Barroco. Y lo hecho es que estaba íntegro, porque es que si no, si empezaba a poner en cuestión esto, era imposible construir. O sea, se alargaba el libro, no podía procesar. Renacimiento significa no sé qué. No. O sea, dar por sentado, vanguardias, movimiento moderno, dar por sentado que, bueno, que si no, pues, no, que lea o que busque. Pero en este sentido no he renombrado ninguna de las clasificaciones históricas porque no era mi objetivo. Pensaba que, digamos, era un esquema compartido y no quería poner una cuestión como hizo Manfredo Tafurio o han hecho otro. Y bueno, sí. Bueno, no habéis citado a Paul Valéry, tú has citado una cita. No, claro, digamos, es una cita interesante porque, claro, sí que contradice lo que he dicho de que, digamos, todo el orden ha excluido a la mujer. Pero claro, digamos, aquí mi interpretación es que Paul Valéry es un poeta y un teórico ya contemporáneo. Y el cambio, digamos, de su sensibilidad es poner esta frase, claro, se lo inventa, ¿no? Y poner esta frase de que está inspirado en una mujer. Sí, pero la ficción es muy interesante, o sea, como no se basa en Vasari o en Leonardo, ¿no? Sino que pone ese claro, sí, y pone a una mujer cuando precisamente no ha estado en la historia, no ha estado en el repertorio clásico, no ha estado con la mujer, ¿verdad? Digamos, no es Sócrates quien habla, sino es Paul Valéry, ¿no? Y bueno, sí, luego tú sí. La última pregunta, que es más compleja, que debería para mucho. Sí, bueno, es por ejemplo María Zambrano, que es el próximo que estoy escribiendo, María Zambrano en la arquitectura. Ella cuando habla de la ciudad, del racionalismo, habla de la ciudad racional, una ciudad de dominio, de control, deshumanizada, ¿no? Filosóficamente, aunque encuentra cualidades de la ciudad más como experiencia y a la arquitectura,
pero digamos, la ciudad racional para ella es totalmente negativo, ¿no? Es algo que esclaviza, que simplifica, que reduce. Entonces, sí, claro, tenemos metrópolis y las vamos a tener. Estados Unidos, aquí estáis en una metrópolis inmensa y es algo imparable, solo se puede mejorar, ¿no? Pero sí que se tiene que volver más a renaturalizar las ciudades, ¿no? Hacer aflorar el agua, poner vegetación, etcétera, hacerlas más sanas y más vivibles. Este es el reto. No sé, bueno, si es de decadencia, también hay un capítulo que me he saltado sobre el concepto de decadencia, y bueno, es un concepto muy así, escabroso y complejo. Bueno, la ciudad genérica, claro, sería más también la marca, ¿no? La ciudad se convierte en una marca, un branding, la ciudad sobre todo es que es especulación, ¿no? Más allá, digamos, de la razón de la ciudad racional, es que es la ciudad especulativa, ¿no? La ciudad es un foco de especulación, más que nunca, ¿no? Es un foco de inversión. La ciudad se está comprando, ¿no? No se da cuenta, pero todos los pisos que están en Airbnb, pues lógicamente se están perdiendo para vivir, los museos, el patrimonio es casi todo privado, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Digamos, sí, todos los capitales, ¿no? Las inversiones se están invirtiendo en lo que tiene valor, que son las ciudades, ¿no? Los valores de la ciudad, su memoria, su tejido, etc. Y tenemos todos los patinetes, bueno, aquí por suerte no tienes patinetes como hay en París o en Lyon. Tuvimos. Sí. Pues todo esto, esta llamada economía colaborativa es una economía extractivista, ¿no? Que se basa en situarse en una ciudad y aprovecharse de esta ciudad sin respetar en absoluto su herencia e incluso pagando el mínimo de impuestos. Entonces, sí, tú has citado Ciudad Collage. Ciudad Collage es un libro muy interesante, con Rowe, un personaje muy lúcido, y así acabo ya. Ciudad Collage, Colin Rowe era un liberal, pero bueno, era un personaje inteligente, no era un reaccionario, era un liberal tradicional, ¿no? Y Ciudad Collage habla de las pequeñas utopías, ¿no? La utopía. Y yo creo que esta es una alternativa, ¿no? Que no sé, después de pensar en utopía, la utopía es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Es de imaginar mundos que funcionen mejor, ¿no? Mundos distintos, ¿no? También es la esencia de la filosofía, también es pensar utopías, ¿no? Pero claro, mundos perfectos ya sabemos que no puede haber, ¿no? Y si existen, se convierten muchas veces en distopías. Entonces, él habla de un collage de utopías, de pequeñas utopías, de bolsillo, ¿no? Y también un concepto que se llama protopías, ¿no? Entonces yo creo que sí que existen, ¿no? Que, por ejemplo, hacer calles peatonales, los ejes verdes de Barcelona son una protopía, ¿no? Que se vaya en bicicleta. Esto hay un libro de Marc Auger, del mito a la utopía. Él dice que la gente vuelva a ir en bicicleta, es una utopía, es una pequeña utopía. A lo que podemos aspirar son estas pequeñas utopías, ¿no? Estas utopías de bolsillo, que es eso, pues andar, que estemos en una ciudad verde, edificios llenos de árboles, todo el mundo yendo en bicicleta, pues gran parte de gente en bicicleta. Yo creo que quizá parece poco, ¿no? Pero bueno, son pequeñas victorias, ¿no? Conseguir esto más verde, más en bicicleta, una ciudad más humana, menos contaminada, menos ruido, menos autos, más cordial, etc. Es la utopía a la que podemos aspirar, ¿no? Que es pequeña, es una protopía, es algo gradual, ¿no? Que se puede ir consiguiendo paso a paso, que son pequeñas mejoras, ¿no? Y bueno, se enlaza un poco con las utopías de bolsillo con el globo de Foucault. Bueno, pues muchas gracias, José María. Todavía gracias a todos por participar. Aquí damos por cerrado las 2 sesiones del seminario que habíamos prometido. Y bueno, Dino, no sé si quieres comentar algo. No, pues nada más agradecer, vengo llegando y también todo lo que me dio la sesión. Agradecerle a José María. Tomaré nota de lo que dijo Daniel Bronfman, no sé a qué se refiere. Aquí estabas. Te voy a decirlo porque por eso no estamos ahí. No lo viste, que venga más. No, pero a ver, ya veremos qué disponibilidad tiene José María. Claro. Pero no sé, digo, se podría armar algún tipo de curso o algo así que sería en línea o algunos cuestiones. Un seminario permanente, ¿no?
¿no? Pero si lo tendremos por ahí va la cosa. Guadalajara de vez en cuando, lo jalaremos para acá. Y bueno, ya lo platicamos, ¿no? Muchas gracias, José María. Hoy en la tarde, pues la presentación del libro. Presentación del libro. En este caso no hay imágenes, lo para presentar. Estarán Cristina y Daniel, ¿no? Cristina y Daniel harán los comentarios doctos. Yo moderaré la sesión y José María tendrá lo que decir, a ver qué nos cuenta. Pues muchas gracias, José María, y gracias a todas y todos. Qué padre que se haya hecho esto. Gracias a Jorge Paz y a Daniel por haberlo realizado. Y bueno, muchas felicidades.